Griseldo Ramos, evangelista, ministro de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Qué bueno estar en este lugar. Y qué bueno es poder ministrar esta palabra en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias a la pastora. Amén. Y gracias a Dios. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en esta tarde. Gloria a Dios. Hechos, por favor. Abra su Biblia. Hechos. Gloria a Dios. Mientras que usted lo busca, puede alabar a Dios. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4 en esta hora. Gloria a Dios. Quiero ministrar una palabra de parte de Dios que sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Si algo estoy seguro es que usted que vino hoy a este lugar no saldrá como entró. Aleluya. Hechos capítulo 4 y versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. En esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por tu palabra en esta hora, Señor. Señor, que tu palabra sea medicina al enfermo, pan al hambriento y agua al sediento. Aleluya. Cuando leemos la Biblia, desde un comienzo, desde el principio, siempre Dios quiso dar a representar a Jesucristo, su Hijo. Y cuando Él quiso hacerlo, Él siempre buscó la manera o buscó la forma como poder representarlo. Cuando leemos la Biblia nos damos de cuenta que desde un principio Dios quiso representarlo. Cuando el hombre le falló, cuando el hombre tuvo la caída en el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios quiso representar a su Hijo como el plan de salvación, y lo representando aquel cordero que sacrificó para poder vestir, para poder cubrir al hombre y a la mujer cuando se vieron que estaban desnudos.
Cuando seguimos leyendo la Biblia, Dios quiso representar el plan de salvación por medio de Noé. Cuando Noé preparó aquella arca, cuando dice la palabra que los pensamientos, el corazón del hombre era de continuo el mal. Y Dios le habló a Noé porque lo vio justo delante de él. Y le dijo: prepárate el arca, porque voy a salvarte a ti y a tu familia, que nada más los he visto justo delante de mí. Cuando seguimos leyendo la Biblia, nos encontramos que Dios quiso representar, aleluya, por medio de Abraham el plan de salvación, y lo representó allá en el monte Moriah, cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, ve y ofrécelo en holocausto. Y Abraham sube y Dios le da aquel cordero, gloria al Señor, para que lo representara a Jesucristo. Cuando seguimos leyendo la Biblia, nos damos de cuenta que Dios quiso representar a Jesucristo por medio de Moisés, cuando sacrificó aquel cordero en el día de la Pascua, cuando iban a salir, y les dio la ordenanza que rociaran aquella sangre en los dinteles de la puerta, para que la muerte no pudiera entrar. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos con un Samuel que cuando la lámpara se apagaba, dice la palabra que Dios levantó a un niño llamado Samuel para que la luz continuara ardiendo, aquella luz que iluminaba, gloria al Señor. Cuando seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a encontrar, gloria al Señor, que Dios siempre quiso representar a Jesucristo, que Dios siempre quiso representar aquel nombre, gloria a Dios, que aunque no le era identificado, que aunque no Dios les había dado claramente el nombre, pero había un nombre, gloria a Dios, había un nombre que Dios había escogido. Cuando seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a encontrar que cuando el pueblo caudicaba entre dos pensamientos, Dios levantó a un Elías y lo hizo reconocer y lo hizo subir al monte Carmelo, y de allá Dios descendió fuego representando a su Hijo Jesucristo. Cuando seguimos leyendo la Biblia, nos encontramos con muchos hombres que Dios les dio, que Dios siempre habló por medio de ellos, representando ese nombre. Cuando nos encontramos, gloria al Señor, cuando entramos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que cuando llegó el momento, que cuando llegó el tiempo de manifestar aquel verbo hecho carne, aquel hombre que había de venir, Dios escogió a una mujer llamada María y le dijo: tú vas a tener un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará el pueblo de sus pecados. Ahí nos damos de cuenta que Dios completó la obra. Ahí nos damos de cuenta que Dios, gloria al Señor, habló específicamente y le dijo: él se llamará Jesús, y le dio el nombre, porque hay un nombre. Aleluya, hay un nombre. Toda constitución, toda compañía, toda empresa tiene un nombre y tiene una marca. Y esa compañía tendrá esa marca y es única de ellos. Por ejemplo, cuando usted ve la compañía de cualquier carro, cada compañía tiene un nombre y tiene una marca. Y una de esas marcas son buenas y otras de esas marcas son medio. Todos tienen un nombre y una compañía y una marca. Y aunque muchas veces se parezca, aunque hayan marcas imitadoras, pero hay una que es original, hay una que es pura, hay una que es duradera, que aunque muchos quieran imitar a esa marca, aunque tal vez le pongan el mismo nombre, pero no tiene la misma calidad. Usted podrá comprar una cartera en Temu con la marca Gucci, se parecerá igual, pero no es la original. Podrá tener la misma marca, el mismo logo, el mismo color, pero no es lo original, lo verdadero. Te podrá servir para un par de días,
Pero asimismo Dios, Él tenía un nombre. Asimismo Dios tenía a alguien preparado. Y mientras que aquí en esta tierra podrán haber muchos nombres, Él le dijo a María, su nombre se llamará Jesús. Ahí Dios lo reveló por completo. Porque siempre le habló a los profetas de antes, pero no le reveló el nombre. Pero se manifestó en los tiempos cuando Dios tenía preparado aquel momento. Porque Dios siempre tiene un momento cómo y cuándo el manifestarse al ser humano. Y como le decía, podrán haber muchos nombres. Jesús, ahí conocemos muchos nombres. Y puede ser que aquí hoy en esta tarde habrá alguien que se llame Jesús también. Pero hay un solo nombre, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesucristo. Podrán haber muchos Jesús. Yo conozco a muchos. Les dicen Jesús. Y si es mexicano le dirán Chucho. Pero en Guatemala, y si es Guatemala, en Guatemala no le dicen Chucho. No va a llamar cuando usted vaya a Guatemala, no llame a Jesús Chucho. Llámele Chus. Pero Él tenía preparado ese nombre, Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿qué tiene ese nombre que tiene tanto poder y tanta autoridad? Desde el día que Dios se lo manifestó a María, desde ese día en el mundo espiritual hubo una confusión, porque siempre nos damos de cuenta que había un plan de redención y siempre el enemigo siempre se había opuesto, pero el enemigo siempre iba a tientas porque no sabía quién era. Pero desde el momento que Dios se le manifestó a María y le dijo, tú vas a ser la madre de ese Salvador que va a nacer, tú vas a ser la madre de ese niño que va a nacer, y también te voy a dar el nombre, porque no va a ser un cualquier nombre. Su nombre, Jesús. Desde ese momento el diablo supo. Desde ese momento el enemigo supo quién era el blanco, y él obtuvo siempre el blanco en la mirada para querer destruirlo desde la niñez, porque ya no era tienta. Ahora él sabía quién era, ahora él sabía dónde estaba. Jesucristo, Jesús. Jesús de Nazaret. Ese nombre le fue dado a él. Ese nombre Dios lo presentó. Por eso cuando leemos la Biblia en el capítulo 1 de Juan, Juan aclara claramente quién era. Porque dice la Biblia que Juan fue enviado por Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, hubo un hombre llamado Juan. Dios escogió a este hombre para que pudiera ya no representarlo. Juan fue escogido, Juan fue llamado, Juan nació con aquel propósito únicamente. ¿Sabe para qué? No para representarlo, sino para presentar al Cordero. Aleluya. Ya no era una representación como los antes habían, sino que ahora Juan, él era el encargado de presentar
presentarlo a Él. Él era el encargado de abrir el camino. Él era el encargado de presentarlo porque había de venir. Y por eso la gente se confundía. La gente pensaba que Él era. La gente pensaba que Juan era. Pero dice la palabra que Juan solamente era el representante de Él. El que preparó el camino. No, Él era la luz. Pero Él dio testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que había de venir. Aquel nombre que había anunciado por medio del Padre. Se iba a manifestar a los hombres. Dice la Biblia que estaba en el mundo, que estaba con ellos, pero ellos no lo habían reconocido por 30 años. Pero cuando llegó el momento de manifestarse, cuando llegó el momento de Él presentarse delante de la gente, se presentó allá en el río Jordán, allá donde estaba Juan predicando. En el capítulo 1 y versículo 29 de Juan, la Biblia dice que Juan lo vio venir y él dijo: he ahí el Cordero de Dios, he ahí, Él es el que quita el pecado del mundo. Él es del que yo les he hablado. Él es del que bautiza con fuego. Juan era solo una antorcha que ardía, pero ahora venía la luz verdadera caminando hacia Juan. Alábalo en esta hora. Aleluya. Venía el verdadero Jesús caminando, el Cordero. Y Juan dijo: Él es el que bautiza con fuego. A Él síganlo, a Él escúchenlo, porque de Él es que yo vine a hablarle. De Él es del que yo les hablo. De Él es el que me han mandado a presentarlo a Él. No se confundan. Yo no soy. No se confundan. Yo no soy el Cristo. Yo bautizo con agua. O en otras palabras, yo no soy la estrella. Yo soy el representante de la estrella. La estrella es Él. Gloria. Él es el verdadero. Y desde ese momento podemos entender y podemos darnos de cuenta que el enemigo se levantó, que desde ese momento el diablo hizo un plan para poder destruirlo. Desde ese momento, gloria a Dios, el diablo se levantó. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que después que él fue presentado y fue bautizado por Juan, él subió guiado por el Espíritu al desierto y estuvo allá 40 días y 40 noches. ¿Y sabe qué? Cuando descendió del monte, dice la palabra, y descendió, aleluya, y descendió. ¿Sabes cómo descendió? Porque desde ese momento que él descendió y que fue presentado, el Padre le dio el poder y él descendió en el poder. ¡Vamos! Y descendió del monte en el poder del Espíritu. Y cuando descendió del monte, los demonios se sujetaban a él. Los demonios temblaban, porque ahora reconocí. Ahora reconocían que Jesús estaba. Ahora reconozco. Ay, Dios mío, le estoy hablando de Jesús.
Te estoy hablando de Jesús. Los demonios reconocían y le decían: ¿qué tiene con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ha venido a atormentarnos. Ahora era él. El problema de los demonios era él. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. El problema que tú tienes no es el problema tuyo. El problema es el nombre de él. Gloria, gloria, gloria. No sé si puedas entender esto. El problema no es que vengas a la iglesia. El problema no es que tengas tu nombre. El problema es porque los fariseos, los sacerdotes le dijeron a Pedro y a Juan: ¿saben qué? Hay una condición, que lo vamos a dejar ir a ustedes, pero con una condición: que no hablen de ese nombre. Santo, ¿qué tiene el nombre de Jesús? Lo quisieron aplastar, lo quisieron desaparecer. Herodes no quería que se manifestara. Herodes lo quería matar. Ay, levantó a sus secuaces para que lo desaparecieran, porque ahora ellos ya sabían que había un nombre. Ahora ellos ya sabían que había un nombre. Mire, 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 mire. Yo no sé qué pasa, pero cuando usted menciona el nombre de Cristo, podrá mencionar otros nombres que están en la Biblia, podrá mencionar otros nombres que existan, pero el nombre de Jesús. Santo, mire, el nombre de Jesús tiene algo que los potestades, que los principados, autoridades y todo gobierno de las tinieblas reconocen el nombre. Dios, corre al nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. 30 segundos para alabar. Fuego. Fuego. Espíritu de Dios. Fluye, 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 fluye. Jesús, 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 Jesús. Por eso dice Filipenses capítulo 2 que él fue humillado hasta los sumos, por lo cual le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Tiene un nombre, tiene un nombre, tiene un nombre que es sobre todo principado, toda potestad que se mueve en los cielos y en la tierra. Santo, 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 santo. Nazareno. Fuego, 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 fuego. El hombre de fuego, el hombre de fuego.
Juan dijo: su aventador está en su mano y limpiará la era. Pondrá la paja en el fuego donde se... Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Por eso Él se presentó allá a la fiesta de los tabernáculos y se puso al frente de todo el pueblo cuando la fiesta terminaba. Y Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de las aguas, porque el que bebiere del agua que yo le doy, de su interior, Él era el agua, Él era el fuego, Él era la columna de fuego, Él era la columna de nube que guió al pueblo por el desierto. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Su nombre inmortal, su nombre inmortal. Muchos reyes que se levantaron, muchos hombres que dijeron que ellos eran el Cristo, han muerto. Los huesos están en una tumba y su nombre no son mencionados nunca más. ¡Vamos, grítalo! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Jesús! El único que tuvo autoridad de levantarse de la tumba cuando Anás y Caifás dijeron: condénenlo a muerte y entiérrenlo. Al tercer día se levantó. Te tengo nueva hoy en esta tarde. Que se levantó de la tumba está caminando aquí. Fuego, fuego. Vamos, usted no lo siente. Fuego. Llama. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Espíritu! ¡Fuego! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sometió! ¡Sometió al Nazareno! ¡Bajo al Nazareno! ¡Vamos, adóralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No eres tú. El problema no es el vecino ni la vecina. El problema es que hay un hombre plasmado dentro de ti. El problema es el hombre que está dentro de ti.
el nombre. Pedro y Juan, el problema que ellos se metieron fue porque le dijeron al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre mira, los brujos podrán decir una cosa, la bruja podrá decir otra cosa, pero en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No te confundas, amigo y amiga, que estás aquí en esta noche. Es Jesús, su nombre es Jesús. Yo no sé si usted la puede sentir, pero los hombres que caminaban a Emaús, ellos dijeron: ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando Él nos hablaba? Porque había un fuego. No hablen en ese nombre, vayan para su casa. No le vamos a golpear, no le vamos a hacer nada, solo dejen de hablar de Él. Se lo voy a traducir en el español de hoy. No levantes la mano, no lo alabes, no abras tu boca. ¡Fuego! ¡No lo alabes! ¡Baja la mano! Pero si crees que Él se levantó de los muertos, y Juan dice que se le representó a Él el verbo hecho carne, y le dijo: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo y tengo la llave. Solo a ese Jesús, solo a ese Jesús le entregaron la llave de la muerte. Cuando los principados y las potestades celebraban, Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y sabe qué es exhibir? Poner en público algo que está escondido. Él les puso una cadena a los principados y a las potestades, y los arrastró por la plaza exhibiéndolos, diciendo: derrotado han sido. Se reunieron Anás y Caifás, los mismos que habían ordenado matar a Jesús. Lo que ellos no se imaginaban era el problema más grande. No era enviarlo a matar,
El problema más grande era que ahora todos los hombres que habían quedado al invocar ese nombre, al invocar el nombre, a representarlo a Él, a Jesús, el Hijo de Dios, el problema no había terminado y no ha terminado todavía. El problema para los demonios todavía está vivo. Se levantó de los muertos. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, que camina sobre las aguas, camina sobre las tempestades y nadie lo puede detener. Herodes dijo: lo maté, pero se volvió a levantar. Anás y Caifás tuvieron que reconocer y decir: no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. 2000 años han pasado y todavía el hombre Solo confiesa su nombre. No se quede una boca callada.